Y aquí seguimos en vivo por la pantalla de DNews y nos metemos, por supuesto, con lo que está ocurriendo con el petróleo, que está en un alza muy importante, sobre todo después de estas declaraciones. بسم الله الرحمن الرحیم. آمریکای جنایت پیشه و رژیم درمانده صهیونیستی با توجه به اینکه از آغاز تهاجم به ایران اسلامی دستاوردی جز کشتن کودکان بیگناه و معصوم و زنان و مردان بیدفاع و غیر نظامی نداشتند، علیرغم ادعاهای واهی و ریاکارانه و ژست جانبداری و دفاع از مردم ایران، علاوه بر کشتن غیر نظامیان و به خاک و خون کشیدن آنان، پا را فراتر از این گذاشته تا جایی که در تهاجم‌های وحشیانه بی حد و مرز جدید خود بخشایی از زیرساخت‌های سوخت، انرژی و مراکز خدمترسانی متعلق به مردم را آماج هجوم وحشیانه خود قرار دادند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با عنایت جدی نسبت به منافع مردم مسلمان مستقر در کشورهای منطقه، با وجود اشراف اطلاعاتی، توانمندی هجومی و شناسایی تمامی زیرساخت‌های سوخت، انرژی و خدمات عمومی در منطقه، تاکنون از هر گونه اقدام مشابه خودداری نمودند. از دولت‌های کشورهای اسلامی انتظار می‌رود هرچه سریعتر آمریکای جنایتکار و رژیم وحشی صهیونیستی را از چنین اقدامات بزدلانه ضد بشری برحذر دارند تا شعله‌های آتش و جنگ بیش از این گسترش نیابد. در غیر این صورت اقدامات مشابهی در منطقه صورت خواهد گرفت و اگر تحمل نفت بیش از بشکه‌ای $200 را دارید، این بازی را ادامه دهید. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. El mensaje justamente del referente de la Guardia Revolucionaria iraní, que explica obviamente la presión sobre el petróleo junto con estas imágenes muy pero muy impactantes de lo que fue el ataque de Israel contra 30 depósitos de combustible de Irán en Teherán y en la ciudad de Karaj. Este combo explica que haya habido una disparada muy fuerte del petróleo al comienzo de la jornada. ¿Cómo está ahora el petróleo? Vamos a tratar de ir ya mismo a la cotización en vivo. Las principales bolsas del mundo están en baja. Bueno, estamos ante una suba del 7%. $99 bajó después de haber estado en $100 y haber subido más de $100. Ahora vamos a ver lo que fue justamente la evolución diaria del barril Brent, pero estamos hablando de un conflicto que empezó con un dólar a menos de $70 y donde ya se encuentra con un barril que estaba a menos de $70 y que ya está a $100, más o menos a $100. Una suba que muestra que esa calma que parecía haberse alcanzado el miércoles se disipó, porque ya el viernes había sido muy fuerte la suba y ahora estamos viendo lo que ocurre justamente con este nivel de cotización. En este contexto, muchas noticias que van condicionando la especulación sobre qué va a pasar con el barril de petróleo. Porque acá lo que nosotros estamos viendo es el mercado de futuros, que es lo que cotiza justamente en bolsa. Es decir, es los inversores que están anticipándose en función de los datos de lo que les llega en tiempo real, cuánto va a estar el mañana, cuánto va a estar a fin de año, cuánto va a estar en un mes el barril. Esta es la pregunta que se hace. Entonces, hay un alto nivel de especulación respecto de cómo interpretar el presente. Yo quiero que veas esto que publicaba la agencia Bloomberg, que anticipaba más presión sobre el dólar. Ataques de Israel contra infraestructura petrolera de Irán. La continuidad, más allá de las promesas falsas del presidente de Irán, Pezeshkian, de no atacar más países del Golfo y su infraestructura energética. Bueno, hoy vimos los ataques sobre Bahrein, sobre Emiratos, sobre Kuwait. Y mira lo que publicaba Bloomberg. Arabia Saudita ha empezado a reducir la producción de petróleo por el bloqueo virtual del crítico estrecho de Hormuz, que está haciendo que se llenen sus tanques de almacenamiento, dicen fuentes. Claro, el mayor exportador del mundo, que es Arabia Saudita, ya ni siquiera puede seguir produciendo lo mismo que produce porque no tiene dónde sacar el petróleo, porque en las aguas del Golfo Pérsico
se queda atrapado, porque para salir del Golfo Pérsico y llegar a los mercados mundiales tiene que pasar por el Estrecho de Hormuz, y nadie se anima a pasar hoy por el Estrecho de Hormuz, que está hace 10 días cerrado por la amenaza de los iraníes de volar o de hundir cada buque. Bueno, eso genera más presión sobre los precios, y si vamos a una mirada de mediano y largo plazo hacia atrás, vamos a ver que efectivamente están en niveles altísimos y que hacía tiempo no llegaba el barril a estar en un nivel de prácticamente $100. 44% es la suba en el último mes, y eso es lo que estás viendo, 44% de suba. Nada de algo que se iba a disipar en solo unos días, a pesar de los planteos de Trump de que iba a ser una guerra corta. Bueno, el mercado empieza a dudar de eso, y de hecho se empieza a hablar de una tercera guerra mundial. Algunos empiezan a decirlo, y ahora vamos a hablar de esa posibilidad. Esto es la comparación intermensual. ¿Qué nos dice la comparación interanual? Es decir, cómo estaba el barril de petróleo hace exactamente un año. Me refiero al 9 de marzo de 2025. Bueno, la suba respecto de un año es del 41%, porque claro, había sido muy estable la cotización del petróleo en el último año. Por eso tenés prácticamente la misma suba a un año y que la suba que tenés porcentual a un mes. ¿Qué pasa si nos vamos a la comparación con 5 años atrás para encontrar la última vez que superó el techo de $100 el barril? Tenemos que ir al 1 de abril de 2022. Estamos hablando de la guerra de Rusia a Ucrania como el momento de disparada. Obviamente Rusia es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, es un país importantísimo en ese mercado. Esa guerra, todas las sanciones para las petroleras rusas, significó un shock que llevó en ese momento el precio del barril, a casi $120. Ahora, volvamos un segundo a ese gráfico, porque quizás nos pueda anticipar lo que ocurrió. Fíjate vos que el barril empezó a subir fuertemente a partir de febrero, marzo llega a su pico el 1 de abril, y cuando cae por debajo de los 100, bajemos un poquito, ahí ya para el 1 de junio, julio, ya volvió a niveles normales. Es decir, vos tuviste un periodo de marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses de un precio muy alto hasta que la situación se estabilizó. ¿Es eso lo que estamos viendo acá? ¿Algo tan prolongado o es algo más corto? Esta es la ecuación clave. Ahora, ¿por qué te digo que este es un mercado altamente especulativo? Mirá lo que pasó hoy. Vamos a volver a la cotización, pero solamente las últimas 24 horas. Vas a ver lo que han sido los vaivenes en estas últimas 24 horas. Recién medían los últimos 5 años. Estas las últimas 24 horas. Ahora está en 99.50. Pero fíjate al comienzo de la jornada cómo llegó a $118. Estabas en ese momento en una suba de casi 20%. Era con mucha ventaja la mayor suba desde que comenzó esta operación conjunta de Israel y de Estados Unidos contra el régimen iraní. ¿Qué pasó? Bueno, ¿por qué subió hasta ahí? Por todo lo que te mostramos antes, los mensajes de Arabia Saudita, los ataques de Irán, los ataques contra Irán, todo eso, la explicación de por qué subió tanto. Pero ¿por qué bajó de 118 a los 99 en los que está ahora? Varias explicaciones. Esta publicación que hace el Financial Times es una de las razones, porque fue muy poquito después de que contara esto el diario económico más prestigioso y escuchado y leído del mundo, que baja. ¿Qué anunciaba? Bueno, que 3 países del G7, incluyendo los Estados Unidos, han expresado un apoyo a la idea de acuerdo justamente a personas familiarizadas con estas conversaciones. El movimiento viene en un momento donde se han disparado los precios del petróleo en los últimos días. ¿Cuál es esta idea? Bueno, lo que ves allí en la imagen, los países del G7 discuten una liberación conjunta de las reservas de emergencia. ¿Qué significa esto? Todos los países industrializados, que son los países del G7, tienen reservas estratégicas de petróleo. Un petróleo que, como es un elemento tan crítico, lo tienen guardado, almacenado por las dudas, por situaciones de emergencia. Bueno, durante la invasión de Rusia a Ucrania, Estados Unidos, por ejemplo, liberó parte de ese petróleo. ¿Para qué? Para compensar un poquito de todo lo que sacaba o salía del mercado
y que estaba generando, por lo tanto, una suba de precio. ¿Podría Estados Unidos hacer lo mismo? Bueno, está esto en discusiones. No es solo Estados Unidos, son también otros países de los más industrializados del mundo. Esta expectativa de que no vas a tener una caída tan drástica de la oferta de petróleo, porque así como va a caer de Medio Oriente, se va a compensar al menos en parte con otros países, moderó la suba. Ahora, estamos hablando de un terreno muy incierto. Y la pregunta, de todas formas, de fondo, no es tanto si va a haber o no una liberación de las reservas estratégicas, sino cuánto va a durar este conflicto, cuán duro va a ser este conflicto sobre la infraestructura energética. Esto va desde los yacimientos, los sitios de explotación, hasta las refinerías y los depósitos. Esa es la pregunta que muchos están haciendo. Bueno, Trump insiste en su misma idea. Y esto es lo que publicaba en las primeras horas de la madrugada, cuando ya se veían estos indicadores de un precio que se disparaba. Los precios de petróleo a corto plazo, que caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní, son un precio muy bajo a pagar por la seguridad y la paz de Estados Unidos y del mundo. Solo los necios pensarían diferente. Esto es importante, porque Trump está diciendo, sí, estamos pagando un costo, pero va a ser un costo de corto plazo, porque la guerra se va a terminar rápido. Y en segunda instancia, es un costo que vale la pena pagar por la seguridad de Medio Oriente y de básicamente todo el mundo. Ahora, ¿qué es lo que estaba diciendo Trump ahí? Ojo, volvemos a ver un segundo el mensaje de Trump. ¿Cuándo van a bajar los precios? ¿Cuando caiga el régimen iraní? No. Dice, los precios del petróleo a corto plazo caerán rápidamente cuando termine la destrucción de la amenaza nuclear iraní. Y me parece que acá hay un punto clave. Hay dos lecturas acá. Hay algunos que dicen, muchos analistas que son muy consultados por las grandes inversoras del mundo, por los grandes inversores del planeta, dicen, acá Trump cometió un error garrafal. Esta es una guerra sin estrategia. Trump está perdido, está desorientado. Dice que el objetivo un día es uno, que el objetivo otro día es otro. Mandó a los aviones, a los portaaviones, a los buques a enfrentar a Irán creyendo que iba a poder cambiar al régimen como cambió el régimen venezolano poniendo a Delcy Rodríguez, y no entiende que Medio Oriente es distinto. Es cada vez más descontrolada la situación, son cada vez más los ataques sobre las refinerías, sobre la infraestructura energética. Esto además va a derivar incluso en una tercera guerra mundial, porque se va a meter China, se va a meter Rusia. Esto de alguna forma vuela por el aire y entonces le creen a el funcionario de la Guardia Revolucionaria que anticipó un barril a $200. Es decir, muchos están comprando ese relato de que acá Trump está fuera de control. Bueno, ¿qué dice Trump? Trump sigue insistiendo, yo quiero elegir al líder supremo, ahora habló de Moctava. Dice, le sigue diciendo a los miembros de la Guardia Revolucionaria, bajen sus armas. Ahora, el mensaje sigue siendo el mismo. El objetivo no es el cambio de régimen. Queremos que ocurra. Pero nunca dijo Trump, vamos a continuar con esta ofensiva hasta que caiga el régimen. Lo que está diciendo, por lo menos hasta ahora, es vamos a continuar esta ofensiva hasta que caiga la amenaza nuclear, hasta que caiga la amenaza de misiles, hasta que desaparezca la flota de la Guardia Revolucionaria. De modo que la sensación es que Trump no está yendo por esta guerra hasta las últimas consecuencias, que sí sería un escenario realmente muy malo. Es decir, pareciera que Trump sigue pensando que la guerra es corta, más allá de que hoy los analistas no le creen al presidente de Estados Unidos. Ahora, más allá de lo que haga o deje de hacer Trump, ¿realmente esto escala hacia una tercera guerra mundial? ¿Hay una amenaza real de esto? Bueno, una de las noticias que alimentaba esta hipótesis es que Rusia se estaría metiendo de lleno, ayudando con inteligencia a los iraníes para que puedan atacar a blancos estadounidenses. Le preguntaron por esto a Trump y esto fue su respuesta. Do you have indications of whether Russia is supporting Iran somehow in this? No, I haven't had no indication of that whatsoever. If they are, they're not doing a very good job because Iran is not doing too well. No tengo ninguna indicación de que eso está sucediendo y si fuera así, bueno, muy bien les está yendo. Claro, 7 soldados muertos para Estados Unidos es mucho, y bueno, sí, es mucho para lo que han sido 10 días de combate. Para el nivel de destrucción que está padeciendo Irán, hablar de 10 soldados, de 7 soldados, perdón, es por ahora un balance bastante moderado.
considerando que aparte todas las bajas fueron del primer día, del primero y el segundo día de ataques que hizo Irán en ese momento inicial. Ahora, ¿en serio alguien está creyendo que esto puede espiralizar? Digo, para que hablar de una guerra mundial, esto significaría que entre otra potencia grande a luchar contra Estados Unidos para respaldar a Irán. ¿Alguien cree que eso es un escenario real? ¿Alguien cree que Rusia, que no movió un pelo para defender a Bashar al-Assad, que era muchísimo más importante para sus intereses que el régimen iraní? Mucho más importante porque era la salida de una base militar directamente a el Mediterráneo, la base de Tartus, un aliado por el cual ya había invertido muchísimo para hacerlo sobrevivir cuando fueron las protestas, pero que no lo pudo respaldar básicamente porque no tiene forma de desviar recursos fuera de la guerra en Ucrania. Entonces, la verdad es que más allá de algún señalamiento de inteligencia que pueda haber hecho, ¿qué más va a hacer Rusia? ¿Realmente va a ir a una guerra con Estados Unidos? En definitiva, lo que estaría haciendo Rusia si lo ayuda a Irán a atacar a blancos estadounidenses es una décima parte de lo que hizo Estados Unidos para apoyar a Ucrania en la guerra justamente iniciada por Rusia. Es decir, no hubo guerra mundial por Ucrania con todo lo que se enfrentaron Estados Unidos y Rusia, lo va a haber por Irán. Pero miralo desde la perspectiva china. China, que está en este momento con un problema gigantesco porque es el país más afectado por esta suba del petróleo, porque es un importador neto, porque el 50% de lo que importa lo tiene que traer e importar desde el Estrecho de Hormuz porque sale del Golfo Pérsico. ¿Realmente ustedes creen que se va a meter en este conflicto para agravarlo, para que se prolongue, para tener un costo mucho más alto para su propia economía? Es sencillamente absurdo. Esto sin entrar en la discusión de que mientras siga habiendo bombas nucleares capaces de destruir a todo el mundo al mismo tiempo, no van a entrar en una guerra mundial las grandes potencias. La única amenaza de guerra mundial sería si Irán llegara a tener algún día un arma nuclear, y es para eso que empezaron esta acción Israel y los Estados Unidos, para evitar justamente que Irán se convierta en Corea del Norte. Es decir, cuidado con todos esos pronósticos que hacen muchos analistas que son muy escuchados por los inversores y que son los que están haciendo subir el precio del petróleo, pero como vemos, suba por acción y reacción muchas veces más que por análisis profundo. Esta es la realidad. Mientras tanto, Trump volvió a hablar anoche desde el Air Force One acerca de qué es lo que está viendo el régimen iraní. They are among the most evil people ever on earth. They cut babies' heads off. They chop women in half. What they did, take a look at October 7th. Take a look at what they've done over the last 47 years. So I know nothing about a desalinization plant other than to say if they're complaining about a desalinization plant, we complain about the fact that they shouldn't be chopping babies' heads off, okay? Básicamente, la respuesta así: podría haber ataques a las plantas desde desalinizadoras. En todo Medio Oriente es la forma a través de la cual se consigue agua potable. Hay pocas fuentes de agua potable, entonces se necesita las plantas desalinizadoras para quitarle la sal al mar, y es parte de los ataques que podría hacer Irán contra los países del Golfo y que podrían hacer los países del Golfo o Israel o Estados Unidos contra Irán. Por ahora no está entre las prioridades militares. Está claro, Irán habrá que ver, si realmente estamos ante un cambio de régimen en Irán. Parece muy difícil que eso pueda ser posible con una campaña aérea. La pregunta es, si pasó un mes, recién estamos en 10 días, si llegamos a un mes de este conflicto y Trump ve que el régimen iraní va a seguir allí, ¿realmente va a continuar atacando? ¿Va a tratar de, no sé, enviar tropas y no para hacer algún trabajo, por ejemplo, de extracción de material nuclear, que es una de las cosas de las que se está hablando, sino para una ofensiva de más largo plazo, que ahí sí se pueda espiralizar? ¿O esto termina de una forma u otra dentro de un mes? Esa es la pregunta que hay que responder. Dependiendo de cómo se responde esa pregunta, vamos a saber el nivel de impacto en el petróleo y en la economía mundial.